Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena noche, mucho gusto saludarlos completamente en vivo en una emisión más del Coaching y tú. Y hoy, bueno, pues la verdad es que muy contentos porque el tema que vamos a tratar desde hoy es un tema largamente acariciado, que lo habíamos venido pues prácticamente programando desde hace muchísimo tiempo, pero necesitábamos contar con la presencia de la experta y queridísima amiga que ahora mismo les voy a presentar. Si me permiten, antes de, quiero dar la bienvenida a mi compañero, amigo y co-conductor Paco García. Paco, buenas noches. Carlitos, ¿cómo estás? Pues buenas muy noches. contento, Paco, porque finalmente logramos convencer a nuestra querida Elena para que nos dé a favor de acompañarnos. Qué bueno que está con nosotros, ¿no? Bienvenida. Y también estrenando aquí el espíritu navideño en el foro. Aprovechando. Y bueno, claramente darle la bienvenida a Ana Elena Gallardo. Bienvenida. Mil gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos, por la invitación. Hace mucho que nos debíamos esta invitación. Sí. ¿Qué tenemos que la planeamos? ¿Como un mes y medio? Sí, Más o o 2 menos. meses, sí. Un mes y medio, 2 meses. O sea, pero valía mucho la pena. Porque además es un gran tema, Paco. Y la gente que normalmente lo vivimos, y perdón, sabes bien que no me gusta hablar en primera persona, pero esta vez sí es indispensable que sea de esa manera. Es importantísimo lo que Ana Elena nos debe de platicar, porque ella es experta, es autoridad y sabe perfectamente de qué estamos hablando en lo que se refiere a la parte de diseñar ciudades, espacios con espacios incluyentes para atención a personas con capacidades diferentes. Sí, un tema bueno, interesante. Considerando también la ciudad, ¿no? Con estos cambios que ha ido llevándose en los últimos años, la inversión en la infraestructura también, para adaptarnos, convivir, llevar a cabo esta relación entre... Y que no tenemos la certeza que esté bien aprovechado. En lo que no tenemos la certeza, ¿no? Pero entonces, precisamente es parte de la información que nos va a compartir. Ana Elena, evidentemente te agradezco infinito que nos hagas favor de acompañarnos. ¿Cómo decides entrar en este mundo? Un mundo tan particular, tan probablemente complicado por la naturaleza misma de hacer algo diferente. ¿Cómo es que decides incursionar en este mundo, de poder asistir o facilitar de alguna manera el acceso a la gente con capacidades diferentes? Mira, Carlos, yo me decido en el momento que empiezo a ver la falta de respeto que hay hacia las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y hablar de discapacitados, realmente ese es el término correcto. Sin embargo, yo creo que todo mundo tenemos capacidades diferentes. Coincido plenamente contigo. Y en el punto en el que todos nos aceptemos en nuestras diferencias, pues todos somos iguales. Correcto. Entonces, las ciudades deben de ser diseñadas, edificadas para todos. Incluso hay un principio antropológico que dice que todos los seres somos humanos y que las únicas diferencias son las etnias, lo cual comparto profundamente, y efectivamente somos todos iguales. A lo largo del tiempo hemos comprobado que esa igualdad, lamentablemente, no está vigente. Bueno, si queremos hablar de que esa igualdad no está vigente, sí podemos hablar de que nuestros derechos sí están vigentes. Eso es correcto. Y todos tenemos los mismos derechos. Y creo que esa es una parte fundamental. Aún con todas las diferencias que tengamos. Por supuesto, porque entendamos que así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Así es. A pesar de que muchas veces sus derechos no se pueden llevar a cabo. No los puedes ejercer legítimamente. No se pueden ejercer de la manera adecuada. Y una situación que yo he vivido es que grupos de personas con alguna discapacidad quieren hacer ejercer sus derechos y necesitan esa voz y necesitan ese alguien que los represente. Entonces, pues yo en pro de esos grupos fue que inicié. Además de que un asunto personal mío me llevó a darme cuenta de las dificultades. A través de experiencias propias. Así es. Y eso es muy lamentable. Y tratar de crearle conciencia a alguien más que no lo ha vivido, no lo ha padecido, no sabe de qué estamos hablando, ciertamente resulta muy difícil. No obstante, yo sigo pensando que el problema fundamental, donde radica toda la circunstancia, que no es a favor, que no es productiva y que no es nada envidiable, es la falta de educación y cultura, la falta del respeto y lo que es peor,
la falta de la consideración por quien tienes algo, Así es, pero todo parte de la educación, como lo acabas de como mencionar. eje central. En nuestros hogares tiene que partir ese enseñarle a los que viven con nosotros del respeto que tenemos que tener por el Totalmente. prójimo, y no nada más el respeto como lo tenemos entendido según la ley, sino también el respeto en las diferencias, ¿no? Y en la Sí. aceptación. Nosotros hemos hablado constantemente en el programa acerca de la aplicación de los valores, ¿no? Desde la familia, y los valores se pueden utilizar en cualquier momento de la vida, porque finalmente lo que regula el comportamiento y el buen ambiente, la actitud de las personas, Convivencia. la convivencia. Entonces, uno de los valores fundamentales es precisamente el respeto. Ahí es donde se pueden sentar muchísimas acciones del día a día. Del respeto, ¿cuál sería la siguiente consideración que deberíamos plasmar como regla fundamental? La empatía por la gente que tenemos alguna discapacidad. Sí, bueno, les comentaba antes del programa que para mí hay dos tipos de situaciones que discapacitan a las personas. Una es nuestra, ¿Correcto? y la otra son los obstáculos en el medio arquitectónico y urbano con los que nos encontramos. Digamos, las circunstancias físicas no favorables. Así es, aquello que no te Diciéndolo- permite circular hacia Correcto. donde vas. Diciéndolo con toda la propiedad que el caso amerita. Es decir, no hay una parte en la estructura de quien diseña, y digo estructura mental, de reservar esos espacios o facilitar accesos, pensando que todo el mundo tiene una condición de normalidad para desplazarse. Hoy en día ya es reglamentario. ¿Ok? Así es. Pero aún así, en ocasiones, los intereses propios, ¿no? Incluso aunque existan los espacios, tal vez no los suficientes, pero existen los espacios, y por interés propio de algunas personas no se utilizan de la manera Adecuado. También la readaptación de los espacios antiguos a que sean accesibles el día de hoy, bueno, eso también hace una gran diferencia. Bueno, porque estamos de acuerdo que problemas de movilidad de un ser humano existen desde que la humanidad es humanidad. La conciencia se ha ido creando a lo largo de los últimos, ¿qué? 25 años, Tal vez menos. o tal vez Sí. menos. Es decir, es una actividad relativamente nueva. El respeto, la conciencia, el ayudar, el proporcionar una mejor calidad de vida a la gente que padecemos algún tipo de discapacidad. Realmente la autoridad como tal te facilita las cosas en la vida. Te dan los medios como para que tú puedas acceder fácilmente a lograr ese objetivo. ¿O es algo que tienes que ir casi contracorriente? Yo creo que es una conciencia personal. O sea, que todos aquellos que tenemos acceso a diseñar una ciudad, a edificarla, tengamos esa conciencia. Porque la autoridad en realidad nada más mide que cumplas con un reglamento. Es decir, había que concientizar las mismas autoridades que más allá del reglamento es una necesidad tácita que existe y que debe respetarse. Sí, yo por parte del gobierno, digo, si yo estuviera en el gobierno, lo que haría es que empezaría a mandar ese mensaje a toda la sociedad de cómo respetar a alguien con alguna discapacidad, para ir creando conciencia no solamente en arquitectos, urbanistas, ingenieros, sino también en la sociedad en general. Pero es algo que todavía no se hace. Hay ciudades muy avanzadas que Ah, sí, están por en Europa. supuesto, por supuesto. Y algunas ciudades también de México, ¿no? Del país, algunas ciudades. No, creo que Mérida también tiene mucha información. Es muy accesible. Muchísimo. Bueno, yo creo que son 3 ciudades aquí. Mérida es una, sí, por supuesto, pero se remodeló porque Mérida no tenía Sí, bueno, esa facilidad. que hoy día, ¿no? Tienen esa. Otra es Guanajuato. A pesar de su... Yo que soy de León. Bueno, para que veas, ¿no? A pesar de la complejidad de la ciudad de Guanajuato como tal, por los callejones y por todas las subidas, Sí, una cosa que es sí, maravillosa, es una ciudad complicada y sin embargo se ha buscado que en la parte central donde puedes convivir haya facilidad de acceso. Y otra es Hermosillo, que es una ciudad completamente así planita. No creo que hay 1 o 2 edificios, de verdad no es broma, es increíble.
y están muy, muy ubicados en el contexto de lo que es la edificación de accesos a gente con capacidades diferentes. Sí, y hay mucho que hacer, ¿no? Y como lo comenta Ana Elena, debe ser desde el tema de planeación, ¿no? Planeación de ciudades, planeación de la edificación, de la infraestructura. De la vivienda. De la vivienda, ¿no? Hoy muchas casas, muchos edificios y muchos de ellos con poca accesibilidad también a personas con capacidades diferentes, por decir algunas, ¿no? Bueno, pero también el tema de la maravillosos, educación. ¿Cuántos no tienen un abuelito, una abuelita viviendo con... Son maravillosas ellos, porque ¿no? hacían la broma de que los baños son multifuncionales. Lo que haces en el baño, te lavas los dientes, te bañas, te aseas, haces todo, porque son cosas impresionantes. O sea, Afortunadamente espacios, ya también ¿estás de acuerdo? se amplió la norma. Muy complicados. Y entiendo que al final la construcción es un negocio, pero oye, pones un clavo y le sale a tu vecino 2 departamentos juntos, se al de lado, porque son muros de papel y te enteras de lo que no te tienes que enterar y los demás se enteran de lo que tienen que enterarse, en fin. Y ahí, bueno, pues no vas a... Si no tenemos eso, que es lo elemental, lo fundamental, difícilmente vamos a tener algún tipo de acceso a personas con discapacidad. Pues sí, aumentando la cantidad de metros cuadrados en esa vivienda con eso. En estricta teoría tendría que ser eso. Mira, vamos a hacer el primer corte, Elena, porque para variar se nos va volando el tiempo. A mí me gustaría, si me haces favor, ya al regreso de que nos metamos de lleno al tema, en el sentido de cómo propones, cómo desarrollas. Tiene que haber una labor de crear conciencia de tu parte. Me imagino que debes tener que tocar corazones a la gente misma que le presentas algún proyecto para que entiendan la necesidad de la realidad que vivimos en este país. Sí, definitivamente. Pues ya lo platicamos. Eso me parece... Ahí sí, porque me parece que es donde el tema realmente tú no los puedes extender de la manera más certera, porque quien tiene esa visión naturalmente es eso. ¿Vale? Amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa. Esto es el Coaching y Tú. Estamos completamente en vivo, regresamos enseguida. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Alfonso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso y bueno, durante el corte hicimos nuestro primer enlace a Facebook Live, lo pueden checar directamente en la página de astl.tv y estamos de regreso. Como habíamos quedado, Ana Elena, ¿cómo empezar a ofrecer Carlos, la conciencia? Lo guardó Malena y no sabemos. Como ya se fue. Estoy al aire. Perdón, Estamos en un programa en vivo. como ven es completamente mío, ya está. Es un gran blooper. Sí. Es un gran blooper. Perdón, pero me encantó. Sí, buenísimo. En fin, de las cosas que ocurren en el aire, amigos, una disculpa, pero bueno, ocurre. Como les comentaba, finalmente, antes del corte, platicamos con Ana Elena en el sentido de cómo concientizar a quien puede autorizar o validar un diseño para que acepte. Y nos decías que es ciertamente complicado, Ana Elena, que la gente pueda tener el nivel de conciencia para que esto pueda suceder. Mira, yo creo que cada vez habemos más personas conscientes de esta situación. Ok, La situación es comunicarla. correcto. Porque estamos acostumbrados a vivir en ciudades que no son completamente accesibles para todos y para todas las personas. Entonces, pues ya diseñamos sin pensar. Pero la verdad, Carlos, es que yo creo que sí estamos creando conciencia. Okay. México está empezando a hacerlo, pero estamos empezando. Nada más que tenemos ya grandes ejemplos, tanto en Europa como en Sudamérica, en donde sí ya se está tomando en cuenta todas estas cuestiones de accesibilidad universal. El hecho de pensar en la gente, de que este año la inclusión social sea el tema primordial a nivel mundial, ha ayudado muchísimo. El hecho de considerar a una ciudad innovadora, entre más inclusiva sea, Correcto. entre más piense en su gente, pues ese también es un asunto que nos ayuda muchísimo. Ok. Porque antes una ciudad innovadora era aquella que era la más tecnológica. Los edificios inteligentes, novedosos, Exactamente. Y robotizadas. ahora una ciudad innovadora es una ciudad accesible para su gente. Entonces, pues eso ayuda mucho. Es un tema vigente, es un tema actual y pues es que ya simplemente cualquier proyecto no puede concebirse si no hay accesibilidad universal. En el plano construcción, y coincidirás con nosotros, Ana Elena, creo que un parteaguas fue los sismos de 85, en el que a raíz de entonces se empezó a regular el aspecto de la construcción en cuanto a salidas de emergencia, dispositivos de detección, etcétera, 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 y se creó un cierto, incluso se modificó el reglamento de construcción para darle posibilidad a la gente de que pudiera establecer esto. ¿Tendremos algún parteaguas en ese sentido, Ana Elena, en lo que se refiere a crear conciencia con respecto a la discapacidad? Pues yo creo que viene de un poco menos tiempo. Viene menos tiempo. ¿Tú cómo ves eso, Paco? Sí, bueno, es que estamos hablando de los sismos de hace Del 85, o sea, 30 que fue... años. Y yo creo que eso sí tuvo que haber sido de poco tiempo hacia acá. Además también del boom inmobiliario, ¿no? Cuando comenzaron a construir muchísimos departamentos y oficinas en la Ciudad de México. Déjenme hacerles Yo creo una que también pregunta. mucho de eso comenzó a buscar la facilidad para la convivencia también. Déjame la hacer una accesión. pregunta. Más allá de si estamos a favor o en contra, o de si lo hacemos o no, el Teletón habrá sido un detonador para que esto ocurriera. El Teletón sí fue un detonador, definitivamente. Insisto, Por lo menos nos más puso- allá de nos puso a la luz una problemática que todos veíamos oculta. Y el Teletón ayuda muchísimo en México y en todos los países donde Paco, ¿estás de sucede. acuerdo? No lo sé. No sé si el tema, más allá del... Uno de los detonadores. sí, fue uno de los detonadores y más por la difusión, ¿no? Por el tema de
de difusión. Perdón, no vamos a validar el proyecto, si es malo, si cumple, si no cumple, no. Estamos hablando de lo que pudo haber detonado simplemente como un... de literalmente, atendidos. sí, claro. Y que sus padres y sus familiares y sus amigos pues no tenían cómo ayudarlos fuera de... Pero mira, con toda esta cultura, a mí me tocó pasar por el Teletón, el primero que hicieron en el Estado de México, sí. que recuerdo que de puente a puente tiene un elevador especial. Ok. Bueno, y yo veía a la gente corriendo entre los autos, con sillas de ruedas, cruzando las calles para llegar al Teletón, con toda la cultura, ¿no? Que estamos... ¿Por qué no sirve el elevador o por qué? Ah, bueno, es tenía que... candados, ¿no? Precisamente para el uso no adecuado. Déjame pero dar- existía, déjame no había darme- facilidad de Ok, utilizarlo. déjame dar un par de pasos atrás. Hablamos del respeto y de la educación. Ujú. Entonces, si tenemos una infraestructura, por mínima que sea, que pueda ayudar, pero la gente que no lo necesita, se va a subir para jugar o por flojera, pues es obvio que hay una falta de educación y de respeto. Entonces, quien verdaderamente lo utiliza, lamentablemente, si se descompone o... Pues ¿de qué sirve con un candado? Eso es correcto. Entonces, más allá de que sea una buena herramienta, por ejemplo, y déjenme ponérselos de ejemplo, porque he vivido N cantidad de cosas. Por el mismo problema, de pronto tengo algunas complicaciones con el nervio ciático y de plano no puedo ni caminar. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no tiene accesos para sillas de ruedas. Alguien de mi tamaño, en silla de ruedas, que te tenga que cargar. Porque no hay una rampa por la que tú puedas acceder a las salas de abordar. No existe nadie. Solo el elevador. Y el elevador te lleva más allá, es decir, No, si te toca un avión de esos que tienes que subir en la en- escalera. entonces ay, está en la posición remota, sí. ¿qué haces? Imagínate. Bueno, el elevador te lleva a las salas, pero hay uno o dos en 36 salas. Por favor, el elevador está en la sala 2 y te toca la 34. Sí. O sea, si alguien te va empujando, además, tampoco soy tan ligerito como para que me vayan empujando. No, y Imagínate. llevándola tú también estás... Bueno, a mí, bueno, pero cuando uso el brazo está como medio complicado. Claro. En otros aeropuertos del mundo, Atlanta, y no voy a poner un ejemplo más allá, Atlanta, tienen sillas de ruedas eléctricas donde la gente las puede manejar. Y quien no la usa, digo, quien no la necesita, no la usa. Están ahí y la gente no tiene que decir, oiga, me voy a llevar una. No, hay una educación y un respeto, que si tienes algún tipo de discapacidad, tú llegas y no le tienes que decir a nadie y simplemente la dejas en el área que te pidan que la dejes y se acabó. Sí. Me recordaste a la mamá de un amigo que no quiere regresar a México, o cuando viene a México dice, ya quiero volver, viven en Houston, quiero volver a Houston porque ahí sí me puedo mover. Claro. Gracias a esas sillas de ruedas, entonces, Correcto. eléctricas, Y además, en todos lados tienen de la proporción del acceso. gobierno, o sea, ni siquiera es decir, la infraestructura del aeropuerto, me imagino que con el aeropuerto de Atlanta, es una ciudad. Es así una ciudad. ¿Han viajado en el metro en la línea 7 alguna vez? La de Barranca del Muerto. Yo era fanático del metro, quiero que sepas. Bueno, y me impresionó mucho, incluso cuando se inauguró, que era otra escalera y otra, y pasas, no sé si 3 o 4, que dices, bueno, pues me recuerda No voy a mucho, llegar. me recuerda mucho a los subterráneos de la Segunda Guerra Mundial en Londres, que nos hicieron y donde la gente se refugiaba, ¿no? Pero creo que son de ser algún tipo de refugio así. En Atlanta hay una sola escalera, una sola, y es más larga todavía que las 4 que hay aquí. Es decir, aquí tuvimos que hacer 4 escaleras para que la gente pueda moverse, allá es una sola. Inmensamente larga, grandísima y peralta, pero es una. Y además segura. Pero te voy a decir una cosa, Carlos, yo también me he encontrado con fallas de accesibilidad
no, fuertísimas. En ciudades tan turísticas como Las Vegas, y no digamos si vas a California. Las Vegas no o sea, es que Las Vegas todo el mundo, a pesar de que se anda arrastrando, no tiene accesibilidad. Y se anda arrastrando no por enfermedad, sino porque la pegan, pero a gusto. no todos, pero... Bueno, sí. entiendo. No, Las Vegas tiene ese grave problema. A diferencia, por ejemplo, Houston te puedes mover, bueno, hasta en patineta. Sí. Es decir, está bien diseñada. Ahora Berlín pretende ser en el 2020 la ciudad más accesible del mundo. Me imagino que ya fuiste a verla. Y llevan trabajando, ya he ido 3 veces, pero... ¿Y qué te parece? Yo a Berlín hace mucho tiempo que no voy. No, ¿Qué están te en parece? ese proceso, todavía les falta. Ok. Para ser la más accesible del mundo todavía les falta. Pero no, bueno, Berlín es una ciudad maravillosa. Es una ciudad vivible, vibrante, me encanta. Primer mundo. Se nota que hay primer mundo. Pero sin ir más allá, aquí en Polanco es un gran ejemplo de una zona de la Ciudad de México que se ha querido hacer Yo accesible. creo que es de otro mundo, sí, efectivamente. Ya es Sí, mucho lo más es. accesible. Acaban claro, de sí. arreglar toda la parte de las banquetas. Bueno, pero eso fue hace 1 año, 2 años. Es la parte Exacto. nueva Aquí de la estamos- construcción. Y con es todo y una todo, novedad para nosotros. y con todo y todo, es el tema de la educación, ¿no? Mira, hace como 3 semanas, hablando de esto que estás comentando, iba caminando en las calles de Polanco y una patrulla se paró precisamente en Una rampa. en una rampa. Y los tipos se bajaron a comprar, no sé, algo, ¿no? Y yo le dije, oye, ¿por qué te pones aquí si sabes que es una rampa para personas que andan con silla de ruedas? No te quiero contestar, no te quiero decir lo que me contestó, ¿no? verdad? siendo las personas que vigilan el orden, siendo las autoridades de la ciudad. Sí, que debería de preservar el espacio. Mira, es muy triste, pero volvemos a lo mismo. Creo que todo tiene un origen. Educación, respeto, conciencia. Ahora, Ana Elena, ¿qué tan complicado, tan sencillo o tan fácil puede resultar el que, más allá de que por reglamento, la gente ya esté consciente que habemos gente que requerimos de ciertas instalaciones para poder desplazar? Es decir, ¿hasta dónde verdaderamente la gente tendremos ya 2 gramitos de conciencia de la necesidad que tenemos de ser una ciudad con un diseño inclusivo? Es una gran labor. Y la verdad, todo eso sucede a través de este tipo de la difusión, de la Correcto. difusión mediática, pero a través de los encuentros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acabo de estar en Viña del Mar dando una plática sobre inclusión social y accesibilidad ¿Correcto? en las ciudades y, bueno, concientizando a los estudiantes de universidad para que aprendan a hacer sus diseños inclusivos y sus diseños accesibles. Pero como eso está sucediendo al mismo tiempo en todas las ciudades de Latinoamérica, y eso a mí me da muchísimo gusto porque ahora sí es un tema que está de moda. Es decir, que estamos empezando a permear la cultura del respeto a la inclusividad para el desplazamiento de personas que así lo requieren. Así es. En cuanto a la construcción. En cuanto a la construcción. Sí, porque una cosa es que hay un reglamento de construcción y otra cosa es que hay un reglamento para el uso adecuado de las áreas. De civismo. Exacto. Sí. Porque, Claramente. ¿estás de acuerdo? Claramente. Para tener ese reglamento de civismo, bueno, para eso es que sí tenemos que empezar desde nuestras casas. Bueno, y diciéndoles a nuestros amigos y a nuestros papás y a todo el Exactamente. mundo, porque Mira, yo creo que es un tema que desafortunadamente está de moda por la cantidad de evidencias que redes sociales han constatado. No por una conciencia que nazca del gobierno, sino esa consecuencia de que nos están evidenciando que no hay manera, entonces somos reactivos. Parecería que no es una preocupación real. Correcto, es decir, pero estamos reaccionando. ¿Por qué no ser meramente preventivos, como siempre lo hemos comentado? O sea, ¿por qué tenemos que esperar a que algo ocurra para poder reaccionar y atender la situación? ¿por qué tenemos que esperar al Teletón para verdaderamente darnos cuenta de qué está pasando? La verdad es que es de todos los días. Es de todos los días, porque no se trata de una persona con silla de ruedas, no se trata de un ciego.
se trata de nuestros abuelos, se trata de que nosotros mismos vamos a llegar a una edad en la que necesitamos... Sí, es terrible. Y ahora, ¿cómo es posible que un policía no entienda lo que es un perro guía? Pues es que nuestros servidores públicos ahí están, desde hoy, bueno, desde hace muchos años, pero pensando desde hoy, tenemos que crear conciencia en nuestras propias casas. Correcto. Porque de ahí van a salir los profesionistas del futuro, de ahí van a salir los servidores públicos, los funcionarios, todos. No sé si supieron lo que ocurrió en el Senado hace poco tiempo. Senador, no vamos a decir su nombre, tuvo un problema de diabetes y le amputaron un pie. Y bueno, evidentemente por su cuestión de recursos y por acceder a muchas cosas, le hizo una prótesis muy decente y anda en silla de ruedas eléctricas. No tenía manera de acceder a la cámara alta porque no había ingresos. Pues sí. Pero tiene que suceder un caso así para que la gente empiece a pensar. Y alguien que esté inmerso. Con el tema de la inmerso. difusión. A eso me refería con el tema de la difusión hace rato, ¿no? Sí. De que... Y entonces, cuando le sube una persona de pie, ¿no? De la calle, no pasa nada. Pero cuando sí le pasa una persona donde tiene muchísimo opción de difusión, es cuando las cosas pueden comenzar a moverse. Y la verdad Cuando es... alguien graba algo y lo sube. Sí, yo creo que por eso Hoy la evidencia de redes sociales es... esta gran oportunidad de que estés con nosotros y difundir también esta información con muchísima gente. Incluso se me ocurre, ahorita que regresemos del corte, que vamos a hacer el segundo corte, a mí me gustaría, y de verdad te lo digo con toda honestidad, este es tu espacio y las veces que quieras, y cuando te hagas un proyecto que creas que valga la pena que la gente lo conozca, lo difundimos. Y le hacemos todo el ruido posible. Muchas gracias. No, Malena, Así es, lo al haremos. contrario, gracias a ti porque tú sí estás preocupada por esta situación. Y déjame decirte que quienes estamos Estoy ocupada en esa situación. y quienes Ok, estamos listo. de alguna manera viviendo tu ocupación, te lo agradecemos profundamente. Sí, Ciertamente te lo Yo agradecemos. les doy gracias por el espacio y, No, Elena, es tu y casa. la oportunidad. Y mira, qué bueno que surge esto y qué bueno que podemos hacerlo, porque me parece que además el mensaje, independientemente de lo que llevemos ahora, esto se sube y se puede perpetuar a través de las dos plataformas, de YouTube y de Vimeo. Y es un testimonio de lo que estamos haciendo y de que el mensaje llegue ojalá a quien tenga que llegar, para que verdaderamente lo hagamos. Y ahorita que hacemos el corte, lo platicamos porque creo que ahí sí ya se me ocurrió algo. Perfecto. Ah, vale. Ok, ahorita lo hablamos entonces. Amigos, vamos a hacer nuestra siguiente pausa. Estamos completamente en vivo. El Coaching y tú. Regresamos enseguida.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta, la que sea. Porque eso es lo único que necesitas para viajar por el país más increíble del mundo. México es como un gran país, pero con muchos países pequeñitos. Cada uno tiene lo suyo. A este país no lo puedes explicar. Tienes que llenarte los ojos de México, el corazón de México, explorarlo, fotografiarlo, compartirlo, devorártelo. Por eso no importa si son vacaciones o no, si viajas lejos o cerca, en avión o en coche. Si tienes ganas de viajar, tienes plan con México. Viajemos todos por México. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. ¿No estás de acuerdo que puedes hablar de otras cosas? Amigos, estamos de regreso en el coaching y bueno, antes de nuestro corte comentamos justamente, y le reitero en Elena, que este espacio no es tuyo. Y cada vez que tengas una posibilidad de ofrecernos algo, de algún proyecto, para que se pueda difundir como debe de ser. Muchas gracias, No tengo, Carlos, no tengo que decírtelo dos veces. Es tuyo, dispón de él en la medida en que lo necesites y cuenta con ello, porque me parece que la difusión es parte fundamental de algo que tenemos que darle. Y mira, no buscamos conmiseración de parte de la gente que tenemos discapacidad. Buscamos empatía. Buscamos un poco de comprensión. Y que, como alguna vez se lo dije, y creo que ya es ahora frase, que se utiliza en los espacios para los estacionamientos, lo dice, ¿de verdad te gustaría estar en mi lugar? Claro. Exacto. Yo la verdad algo de lo que quiero transmitir a través de este programa es que, bueno, ya basta de culpar a nuestro gobierno por no hacer algo para respetar a las personas con discapacidad o para tener proyectos accesibles. Uh-huh. Es que está en nosotros, es que es nuestra responsabilidad. Es que como individuos es como podemos cambiar realmente las cosas. Y pensamos, ay, ¿de qué sirve que yo lo haga? Si no lo hacen otras 5, 6 o 100 personas. Correcto. Pues sí sirve. Nosotros como personas, ciudadanos, individuos, tenemos un gran poder. Tenemos un gran derecho. Pero eso también conlleva tener una gran obligación. Ejerzamos todo. Tanto el derecho
como la responsabilidad, como la obligación, y realmente enfrentemos las situaciones que estamos viendo día a día con responsabilidad. Porque lo que está viviendo, estamos viendo alrededor, no hay otra, es nuestra responsabilidad, es la consecuencia de lo que estamos haciendo hoy día. Hace unos días tuve oportunidad de platicar con un grupo de chavos, de jóvenes, de esa generación que llaman millennials, y me decían, ¿qué podemos hacer para cambiar esta ciudad? Le dije algo muy sencillo, que cada quien haga lo que nos toca. Así es. ¿Y qué es eso? Dije, es justamente cuando descubras que es exactamente lo que te toca hacer y que lo hagas, es cuando la ciudad va a empezar a cambiar. Claro. Y si podemos dar un poquito más, ¿qué es hacer lo que te toca? Tan sencillo. No te vas a ir peleando con el de junto, no te vas a querer ganarle el lugar, vas a respetar a la gente que va cruzando la calle, no vas a tirar basura, no vas a hacer ruido en exceso. O sea, es tan simple poder establecer No vas a un dejar la esquema. llave abierta. No vas a dejar la llave del agua abierta. Mi mamá me mandaba mensajes cuando estaba viendo en su casa, mamá, te mando un fuerte abrazo, y recuerdo que en alguna ocasión me puso papelitos alrededor, ¿no? Y me decía, ¿lo ensuciaste? Límpialo. ¿Lo desacomodaste? Acomódalo. ¿No? O sea, piensa en los demás. Claro. O sea, deja de ser egoísta, al final en el mensaje que me está diciendo mamá, Naturalmente. deja de ser egoísta y comienza a hacer las cosas también por otras personas, ¿sí? Más, si no quieres ayudar, no nos ayudes, simplemente deja las cosas como están. Me recuerda mucho en un sentido o en otro al resto de la gente que está a tu alrededor. Pero mira, también mucha gente que dice, ay, no, qué flojera, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Y qué tanto va a impactar el que hago? Deja de ser, tomar algunas acciones. Y el impacto es altísimo. 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 Vas a ver entonces si mejor te atreves a hacerlo y comenzar a hacer algo por alguien más. Ahora que decías de los papelitos de tu mami, saludos a tu mami, me recordaste lo que mi mamá siempre dice. Saludos, madre. La educación es repetitiva hasta que te la aprendes. Esos papelitos es empezar a crearte el fomento de la educación en base a la repetición. Y hasta que lo domines, ese papelito incluso podrás prescindir de él porque sabes hacer las cosas. Creo que socialmente, por el núcleo en el que vivimos, todos deberíamos de tener un esquema de repetición en educación, en principios, en valores, en civismo, en empatía y una larga lista que nos falta por cumplir en la vida. No, y que estemos conscientes de que somos ejemplo. Además. O sea, nosotros establecemos el ejemplo de mucha gente Correcto. que nos quiere, que nos sigue, que de alguna a quienes les importamos se fijan cómo actuamos. Entonces, si nosotros actuamos como debemos de actuar, con responsabilidad, con respeto, con valores, pues todas esas personas a nuestro alrededor, pues ya se va a hacer un modus vivendi, ¿no? De El todos tema de la nosotros. inconsciencia, ¿no? La De parte vivir como el tema positiva. inconsciente, de vivir por vivir, de hacer las cosas por hacer las cosas. Y de que, ¿qué más da? ¿Qué más da? Sin saber que realmente, si comenzamos a vivir en conciencia, el saber que todo lo que está pasando a nuestro alrededor tiene una consecuencia, positiva o negativa, siempre va a haber una consecuencia. Entonces, vivir en responsabilidad, vivir en conciencia y siempre dar lo mejor de nosotros mismos. Sí. ¿Qué idea se te ocurrió, Elena? Todo tuyo. ¿Qué idea quieres que echemos a andar? ¿Qué idea sobre esto? Sobre esto para que podamos impactar de mejor manera. Pues la verdad, la idea que yo dije antes del corte, la idea que vino a mi cabeza Sí, antes sí, del sí. corte fue eso, precisamente, de responsabilizarnos, de dejar de echarle la culpa a alguna institución o a alguien más por el hecho de que no podamos respetar y que nuestras ciudades no sean accesibles. Número 1, tenemos voz. Correcto. Número 2, tenemos acción. Así es. Y si actuamos con respeto, con disciplina y demás, nos van a escuchar. Si nos unimos, la unión hace la fuerza. Y que la inclusión social es importantísima.
pero también el cuidado del medio ambiente. Correcto. Es que vienen ligados unos con otros, porque ese es el mundo en el que estamos viviendo y es el mundo que vamos a disfrutar en 10, 20, 30 años y no nos vayamos tan lejos en 5. O sea, todas esas acciones que podemos hacer por las personas con discapacidad, tratándolas con conciencia y dándonos cuenta que todos tenemos diferencias y aceptándonos con ellas. También tiene que quedar en nuestra cabeza el hecho de que si yo no tiro basura, estoy impactando globalmente este calentamiento que puede disminuir gracias a mis pequeñas acciones cotidianas. Entonces hay mucho impacto. ¿Estás de acuerdo con cada acción que llevamos a cabo? Fíjate, Nena, que ahorita que estás diciendo, estoy escuchándote con mucha atención. Eventualmente será muy interesante, porque te estás convirtiendo en una educadora, quieras que no. Desde el momento mismo en que requieres de ese tipo de acciones, estás reeducando a la gente en la cuestión urbana, en la cuestión del diseño. Eventualmente se me ocurre que pudiéramos hacer algunas pequeñas cápsulas que podemos ir pasando en el programa. Eso es muy bueno. Yo te ofrezco que si estás de acuerdo, ya lo platicaremos en su momento, me encantaría que puedas tener cápsulas de un par de minutos, donde nos dieras un mensaje, y nosotros permanentemente estarlos pasando. No tengo ningún problema porque así sucede. Eso ayuda mucho. ¿Qué te parece? Me encanta la idea. ¿Lo hacemos? Claro. Ahorita lo platicamos entonces. Sí, ¿no? sí, Claro. sí. Porque, ¿sabes? Creo que eso sería Sí. el darle seguimiento a esto que estamos platicando ahora. Es decir, pretendemos que no se quede solamente en lo que estamos hablando aquí. Queremos que impacte positivamente. ¿Por qué no hacerlo a través de la recordación? Así es. ¿Me permites dar algún anuncio al público? Todo eso tiene que ver con qué es lo que estoy generando a mi alrededor. ¿Estás de acuerdo? Yo creo mucho en la abundancia. Y la abundancia no necesariamente tiene que ver con dinero. Dinero al final es una consecuencia de... Es correcto. Hay generación de abundancia en pasión, en lo que estás haciendo, en amor al prójimo, en aportar, en hacer crecer. ¿Estás de acuerdo? Cuando das, tienes para dar. Claro, entonces mira, pues ya que estamos hablando de esto, te quiero comentar que me estoy aliando con una persona que va a dar un taller de abundancia, precisamente el próximo 15 de diciembre. Entonces, si estás interesado en conocer cómo generar abundancia y qué es lo que tendrías que hacer en el día a día para generar abundancia en tu entorno, ¿estás de acuerdo? Entra en contacto conmigo, por favor, para darte información. Es un tema muy interesante y muy formativo. Me suena maravilloso. Gracias. Excelente. El espacio. No, por favor, Paco. Andreina, nos quedan 2 minutos. Dime, por favor. ¿Te gusta lo que de las cápsulas para que lo hagamos? Sí. Ok. Entonces, lo platicamos y creo que sería maravilloso que cada semana o 2 veces por semana que tenemos el programa, podemos estar presentando una cápsula de creación de conciencia. Me parece que... Porque además, sabes, va íntimamente ligada con la filosofía y la misión del programa. Pues muchas gracias, a mí me encanta la idea. No, pues entonces, ya es un Dispuesta hecho, simplemente vamos a darle forma. Totalmente de acuerdo. Un apunte final y desde luego agradecerte, Elena, porque bueno, créeme que tenerte sí es un privilegio, es un lujo, sobre todo por tu agenda de viajes que estás saturadísima, y tenerte aquí de verdad te lo agradezco mucho. Si nos quieres dar un apunte final. Pues yo diría piensa global, piensa en cómo está nuestro mundo ahora y qué mundo queremos para dentro de unos días, de unos años, de unas décadas. Y actuemos local para verdaderamente cambiar nuestras realidades y poder impactar como queremos llegar a impactar en una mejor sociedad, en una sociedad que verdaderamente es inclusiva, que verdaderamente es una sociedad pensante, responsable y que en la que nos aceptamos todos con nuestras diferencias, sean cuales sean. Cierto. Absolutamente de acuerdo. Paco. Pues mira, primero agradecerte. Gracias por estar presente de esta información importantísima. Y también decirle a nuestros amigos que, como apunte final, que cada uno de nosotros somos parte del mundo. Y el mundo es parte de nosotros también. Correcto. Conectémonos con el mundo. Y eso es posible que con pequeñas acciones que cada uno de nosotros hagamos, consigamos en masa generar un mundo mejor. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo solamente quiero hacer 2 avisos para que de una vez la gente lo sepa. Este es el último programa del año que hacemos en vivo. A partir del próximo lunes 5 de diciembre, estaremos presentando programas grabados. El miércoles 7
no tendremos programa debido a que es el festejo del canal. Okay. Que vamos a festejar nuestra fiesta de fin de año y posteriormente vamos a transmitir hasta el día 14 de diciembre. Nuestro último programa es el 14 de diciembre y también ya estará grabado. Entonces, Paco, si quieres aprovechar para dar un saludo de fin de año, de una vez, Ana Elena, por favor. Pero vamos a tener oportunidad, ¿no? Con un programa que vamos a grabar todavía antes de Navidad. No. ¿Ya no? Bueno, amigos, mis mejores deseos para estas fiestas decembrinas, lo mejor para ustedes, su familia y un excelente año. Creo que sí, pero ya lo dices de todas maneras. Bueno, yo deseo que todos seamos mejores personas el próximo año. Yo diría que seamos mejores personas desde ya. Estaría padre, sí, claro. ¿no? Estaría padre. Bueno, y si me permiten, yo simplemente quisiera despedirme con un solo mensaje, diciendo que creo que no vale la pena esperar a tener algún tipo de discapacidad para crear conciencia. Vamos a ser participativos, vamos a ser empáticos e incluyentes desde nuestro propio esquema de salud, no hasta que tengamos necesidad de recurrir a los recursos que la gente entregada y apasionada como Andrea nos puede regalar. Mejor propongámosle desde la salud que nos gustaría que hiciera por la gente que lamentablemente ya no la tiene. Y efectivamente tenemos otro programa que se transmite el 14 de diciembre que vamos a grabar, hago la aclaración, pero va a ser... Los deseos de año es nuevo. Los deseos ahí están. Pero va a ser grabado. Nos vemos el próximo lunes en un programa grabado y así sucesivamente, pero de cualquier modo nos veremos hasta el día 9 de enero otra vez completamente en vivo. Igualmente, les dejo un gran abrazo, agradecerle a todo nuestro equipo de cabina, nuestro equipo de producción, por el maravilloso trabajo durante todo este año. Muy contentos, muy felices. Vienen grandes sorpresas, grandes proyectos y nos vemos en vivo el 9 de enero de 2017. Un gran abrazo, felicidades, dicha, abundancia y prosperidad para todos. Hasta pronto. Hasta pronto, amigos.